Espero que podamos entonces compartir esta tarde académica. Tendré a mi lado a un connotado jurista. Espero que podamos hacer entonces una charla amena, sobre todo que sea actual, que les sirva a ustedes en estos momentos convulsivos de la nación y del Estado. Entonces, yo voy a hablar sobre una temática que hoy está muy, digamos, de moda por el tema de la virtualidad que ha traído el COVID-19 y sobre todo porque los estados se han visto, dicen algunos, en la necesidad de recopilar muchísima información para tomar decisiones, no solo de tipo administrativo, sino pues, que tienen que ver mucho con el mismo funcionamiento del Estado. Entonces, permítanme presentarles mi presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ok. Muy bien. Entonces, un poco empiezo diciéndoles que la hipervigilancia se ha asociado con los estados modernos y con el control total. Eso tiene unas dificultades conceptuales y prácticas. En ese sentido, he dicho que hay dos, o al menos dos conocidas y una que surge en la modernidad y son concepciones del Estado. El Estado weberiano, que me toca padecerlo, es aquel Estado que considera que hay que mantener el orden vigente y entonces el monopolio legítimo de la coacción es básicamente su herramienta. Hay un Estado contractualista de los cuales Hobbes, Locke y Rousseau, con su contractualismo, han dicho que es necesario fijarse en el acuerdo y que el acuerdo también trae consigo la legitimidad para el buen desempeño de esos estados. Y yo he considerado un tercer elemento. Creo que Naciones Unidas y su, digamos, promoción de ese derecho internacional basado en que las naciones son un pedazo de territorio en donde hay definido un orden jurídico, una población permanente y su capacidad para relacionarse con otros estados. Si lo hacen a la manera de Naciones Unidas, bien. Si lo hacen a otra manera, no tan bien. Por eso lo pongo en entredicho. Pero voy a hablarles del control del Estado. En el caso de Medellín, por ejemplo, si hay control del Estado, uno no se explica cómo en el mapa que tienen ustedes al frente en la pantalla, se pueden ver los hurtos que han ocurrido. Ya perdí un poco la cuenta porque mi estudio se basó entre 2003 y 2015. 95,000 hurtos. Control del Estado. 1,222 extorsiones. Control del Estado. Este número es horrible, horrible, horrible de decir, pero es el número. 14,654 homicidios. Eso es una guerra. Violencia intrafamiliar. 4,285 casos los que yo analicé.
Me voy a detener un poquito aquí porque la ciudad de Medellín tiene alrededor de 400.000 viviendas. Quiere decir que en una de cada 10 viviendas hay un violento intrafamiliar. Eso es tener una sociedad bastante sui generis, es el término de moda hoy con las actuaciones del fiscal que tenemos. Pero el tema de hoy es precisamente vigilancia. Muy bien, tenemos un estado vigilante. Cada uno de los puntos en amarillo que hay en el mapa son cámaras de alta capacidad. Hoy hay instaladas en esa parte de la ciudad que es en donde discurre la economía, la banca, muchas instituciones. Es la comuna central de la ciudad, llamada Comuna 10 o La Candelaria. 365 de estas cámaras. Vigilancia en un estado moderno. Pero uno no se explica entonces cómo en ese pedazo en donde hay todas esas cámaras hay reportados 162 extorsiones recientes, 1.105 robos recientes, hurtos, un repaso por el derecho penal, espero que hagan, y 5.000 eventos de riñas. Y entonces, cuando uno dice que la norma le está diciendo a los particulares y al Estado que quien recolecta información tiene que ser para un fin. ¿Cuál será el fin cuando con toda esta vigilancia tenemos esos resultados? Se trata entonces de eficacia jurídica, se trata de haber hecho normas cuyo funcionamiento está en entredicho. Realmente a uno le quedan muchas más preguntas que respuestas. Adicional a eso, y voy a traer a colación a un gran abogado, más geógrafo del que he aprendido mucho, Milton Santos, brasileño. Él dijo en alguna de sus intervenciones, mire, hay que llevar la evidencia al juez. Y en ese llevar la evidencia al juez, él dijo que entonces había un espacio cercano que el juez debía conocer, pero que además había un espacio local y que había un espacio circundante. No hay tal. A pesar de todos esos esfuerzos, creo que el conocimiento, más allá de lo que la tecnología lo pueda poner al alcance de las personas, es también un esfuerzo personal. Creo que con toda esta tecnología no hemos podido alcanzar esas metas o esos objetivos que nos hemos planteado. En la imagen que ven a su derecha, que parecen botones, es una nueva tecnología de Google, se llama Eddystone. El nombre es como faro, ¿cierto? Le dicen beacons en el mundo comercial. Esta tecnología permite que se haga una geocerca. ¿Qué es una geocerca? Que cuando usted atraviesa una cerca electrónica de esas, la IP de su teléfono envía a una central su localización. Me he preguntado con el permiso de quién, pero esta tecnología está puesta en parques, postes, sitios de recreación, etcétera, etcétera. Es a lo que yo llamo el Estado moderno que controla, pero cuyo control es bastante en entredicho por las cifras que les acabo de mostrar. Un poquito para ponerlos como desde el lado descriptivo de las cosas. En el tema de tecnología y seguridad tiene mucho que decir el orden jurídico de una nación, de un estado. Entonces hoy se discute acerca de
la identificación. Y entonces estamos diciendo que para identificar a los individuos en un estado es necesario no solo el DNI, que es nuestra cédula, sino que son necesarios muchísimos datos. Bueno, a esos datos ha venido a complementarlos la inteligencia artificial. Entonces, cuando este tipo de tecnologías analizan un rostro, lo que hacen son métricas. ¿Cuánta distancia hay del ojo izquierdo a la nariz, de la boca al párpado, etcétera, etcétera? No sé, los oídos, al punto en donde nace el cabello. Todas esas métricas las toma una inteligencia, hace un poco digamos, de complejos cálculos y dice, ese rostro le pertenece a. Digo que estamos vigilados. ¿Seguros? Me sigo preguntando el tema. Entonces, en términos de, digamos, de los organismos de nuestro moderno orden jurídico, ha dicho que la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, va a regular entonces el custodio de los datos. Y entonces, lo primero que dice la norma es que la SIC hará tratamiento de los datos personales en ejercicio de sus propias funciones legales y no requiere la autorización previa ni expresa del titular, la SIC. Pero de ahí en adelante, quien lo haga, entonces estará bajo el, digamos, el control de esta entidad. Y hago un comentario. Una nación que tiene una especie de lunar en el derecho, porque conozco muy pocas naciones en donde un órgano como la Corte Constitucional sea escuchada ilegalmente, es una cosa para uno preocuparse. Pero estamos entonces en esta charla y quiero ponerlos sobre todo al tanto de algunas realidades del tratamiento de la información que se hace y que nosotros lo hemos llamado hipervigilancia. Bueno, hay unas causales principales de sanción por la vulneración a la protección de los datos personales. Yo lo he agrupado como en tres dimensiones. Uno es que el tratamiento de los datos personales se haga sin la autorización previa expresa del titular. Ese se hace con una cotidianidad. Dos es que los datos personales se almacenen, se guarden sin las medidas de seguridad, un poco de negligencia. Y otro es que aún con rectificación haya incidencia en esas organizaciones para tener los datos sin esa autorización o sin ese cuidado. Nos ayuda mucho la ley 1581 de 2012. Estoy con un constitucionalista, él enseguida hará algunas intervenciones al respecto, pero lo que les quiero decir es que no suena muy coherente que, digamos, si la Carta Magna, como es nuestra Constitución, tiene un artículo que protege los datos de la persona, necesitemos regularlo. Y muchos colegas abogados me dicen, no, lo que pasa es que ese artículo no está aún regulado. Pareciera que tenemos el chip que la ley está por encima de la Constitución. No sé si será un problema de formación de las facultades de derecho, pero así no entendí yo el derecho cuando me formaron, ¿cierto? Pero esto, han dicho muchos, se trata es de seguridad. Estamos tan inseguros que el Estado entonces ha tenido que tomar algunas decisiones y en consecuencia, para superar esas problemáticas, ha implementado algunas
estrategias, comillas, para esa protección que estamos necesitando, ¿cierto? Y la pregunta se la hago al público, a todos, incluso a mi compañero panelista, a la profesora, bien, todos. ¿Será que en el último tiempo ustedes visitaron establecimientos, viviendas, se montaron al metro, al Transmilenio, fueron a un parque, un parqueadero, etcétera, etcétera? Y ustedes tenían en consideración que cámaras de vigilancia guardan su registro, peor aún, su rostro. No sé si lo tengan en cuenta, pero eso está ocurriendo hoy. Hoy. Entonces, nos sentimos protegidos. No sé, yo por lo menos me siento súper vigilado. Por eso el tema de esta presentación. Pero como se trata de seguridad, hoy leía en la revista Dinero que la empresa o las iniciativas de seguridad crecen en el país debido a la demanda. Y yo quise interpretarlo. Quiere decir que hay más problemas en donde las empresas de seguridad tienen que intervenir. Y voy a tratar el caso de Medellín porque vivo en esta ciudad. He trabajado en muchos, digamos, muchas instancias del Estado local y entonces me ha tocado en esa experiencia conocer un poco cómo se recopila la información, cómo se usa la información. Entonces, un caso típico es el caso del sistema inteligente de movilidad. Hasta ahí todo me parece perfecto que vigilemos la movilidad. La ciudad está hipervigilada con esas cámaras. A la derecha tienen ustedes el mapa de localización de esas cámaras de vigilancia. Y esas cámaras tienen inteligencia artificial. Ojo que más adelante voy a hacer énfasis. Tienen inteligencia artificial las cámaras. Como ven a su derecha, las cámaras están por toda la ciudad distribuidas. Eso me parece loable. La cámara que estamos analizando tiene una característica que se llama License Plate Recognition. Quiere decir que la cámara está habilitada para cuando vea una serie de datos en una parte plana, identifique cuáles son los datos, las letras, los números que hay allí. Y eso sirve para el sistema de tránsito y me parece perfecto. El lío es que esa cámara está habilitada con inteligencia artificial y además de ver o de observar el Plate Recognition, reconoce los rostros. Ese pedacito es el complejo. Entonces les voy a mostrar una secuencia de lo que hace la cámara. A su derecha tienen un motociclista al lado del carro negro que va paralelo al taxi. Esa persona está mirando fijamente al conductor del vehículo que tiene a su lado, a su derecha, a su izquierda, perdón. Y entonces la cámara detecta un movimiento sospechoso porque la cámara tiene inteligencia artificial. Recuerden que en la segunda escena hay muchas personas, hay muchos rostros que la cámara también toma. En el círculo rojo está la persona con un movimiento que no debería ser el que haga un motociclista normalmente en la vía, pero la cámara lo ha detectado. Finalmente, la cámara también detectó la placa del carro que va al lado y una parte que no es de la mano natural de la persona. Entonces, ya la cámara hizo un análisis, envió a un sistema de análisis y el rostro de la persona, ojo, el rostro de la persona, bien la placa, el rostro de la persona ya está bajo vigilancia, sospecha, etcétera, etcétera. Finalmente, la cámara está habilitada para que haga seguimiento. Ya dijo, es un objeto peligroso la IA de la cámara. Ya identificó la persona, fue a una base de datos en donde están recopilados, digamos, es el estado, los datos de las personas.
sabe quién es la persona y finalmente digamos que ese caso es positivo. Pero allí habían otras personas que no le preguntaron si la cámara debía captar su rostro y si lo guardaron en una base de datos con la debida protección y si le preguntaron a las personas que podían estar allí, etcétera, etcétera. Es una cuestión, digo yo, de seguridad. La seguridad a veces va más allá de las condiciones de las. Bueno, el reconocimiento facial, un poco como para ilustrar a algunos oyentes, es comercial en el sentido de que ya en tu teléfono es normal que tengas la foto de alguien y que él identifique quién es esa persona, pero el gobierno también lo utiliza en la cédula de ciudadanía de este país, en las nuevas cédulas, hay detrás un código de barra, eso es todo digital, con ese código, digamos que podemos tener acceso a muchos datos. Y también se utiliza reconocimiento facial forense, ¿cómo no? Si hay tantos NN, entonces a través de una foto va a una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que el uso adecuado es posible. La cuestión es que, como dije al empezar esta charla, si hemos llegado al punto de interceptar las conversaciones de los magistrados de la Corte Constitucional, genera cierta, por lo menos inquietud, que estos datos estén en manos de muchas personas. Yo termino la charla formal aquí, pero como tengo casos, yo casi nunca utilizo casos en estas charlas. Voy a mostrar algunos casos en donde la SIC ya ha actuado y ha dicho, bueno, hay hipervigilancia, no se está haciendo bien. Y le recuerdo también que hoy tenemos 73.010 días desde la Constitución de 1820. Parece que el COVID ha traído una revolución a la justicia colombiana, yo espero que sí, porque son muchos días. Entonces, como les decía, una empresa llamada Redcorp Colombia fue sancionada porque accedió sin contar con previa autorización a información de carácter sensible de esta ciudadana. ¿Cuántas más hay en el país? Muchísimas. Un candidato al Senado, ojo pues, un candidato a hacer las leyes de este país. Se le olvidó que la ley prohíbe que él le envíe publicidad sin autorización a los ciudadanos y fue sancionado. Un centro comercial se inventa un evento que se llama Taller de Cometas, en donde hay niños, toma fotos, hace un poco de cosas, los padres se dan cuenta y lo sancionan. Un centro comercial que vamos todos los días. Por eso yo les preguntaba que si se sentían seguros o hipervigilados. Y este que es aquí, vecino en Bello, Puerta del Norte es un centro comercial de nosotros. Recientemente la SIC lo sanciona por recolectar información de una ciudadana. Mire, tener información vía Twitter, poner información vía Twitter sin que medie autorización, lo está sancionando la SIC. Y veo todos los días información sensible en Twitter de las personas. No alcanzamos los abogados para las demandas que hay que hacer. Y por último, el Banco de Occidente, la banca en donde nosotros tenemos la confianza de colocar el dinero, fue sancionado recientemente por incurrir en este tipo de conducta. Entonces, la hipervigilancia es una realidad. Nuestros datos están en manos de muchas personas. Considero yo que debemos hacer una cruzada a los abogados en defensa de este derecho fundamental. Es que es un derecho fundamental, no es cualquier derecho. Entonces, doy paso a mi compañero de panel y me imagino que habrá algunas preguntas. Estaré aquí entonces para responderlas.
agradezco a todo el público y bueno, espero que haya contribuido un poco a solucionar parte de esta problemática. Vale, ¿sigo? Vale. Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a Verónica, a los colegas de la Universidad de Antioquia, muchas gracias al equipo de soporte. Es un placer estar con todos ustedes y con todas ustedes la tarde de hoy. Me han pedido que converse con ustedes sobre un tema así de largo como de ancho, bajo el concepto de cibervigilancia, que ese es, yo creo que un concepto de anchas espaldas y donde creo que pueden caber muchas cosas, muchos fenómenos, todos relacionados con una práctica cada vez más recurrente tanto en el sector público como en el sector privado, que es la de el tratamiento y la recolecta y la recogida, la obtención masiva de datos personales de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y si estamos en un escenario de tratamiento intensivo de datos personales, de recogida intensiva de datos personales, tanto en el sector público como en el sector privado, pues vamos a estar sometidos a la posibilidad de que el uso de esa información genere prácticas, unas novedosas prácticas del ejercicio del poder que creo que quedaron muy bien ilustradas con la presentación de Andrés. Estas prácticas del ejercicio del poder han sido conceptualizadas por los teóricos y también esto ha sido recogido así por nuestra Corte Constitucional bajo el entendimiento, bajo la figura, bajo la expresión del poder informático. Quien tiene la posibilidad de hacerse a esta información personal, acumularla, cruzarla, agregarla con otra, y en esa medida producir soluciones de información en los distintos ámbitos relevantes de la vida social, pues detenta cada vez más un importante o acumula cada vez más una importante dosis de poder informático. Y yo quisiera conversar con ustedes por lo menos de tres, y ahorita aprovechando esta situación de pandemia, de 4 escenarios en donde este despliegue del poder informático bajo la idea de la cibervigilancia cobra total sentido y creo que amerita un examen crítico y una aproximación de todos nosotros. Entonces, el primero es la utilización de esta información para fines de seguridad pública y de seguridad ciudadana, sobre todo, que creo que está muy bien ilustrado con la presentación, que queda muy bien ilustrado con la presentación de Andrés, con el despliegue de 2 tecnologías o de 3 tecnologías, digamos que en principio ya no tan novedosas, pero especialmente atractivas y no sé, hay una cosa ahí con la tecnología que no deja de ser muy seductora, y esas tecnologías son pues el establecimiento de una red muy compleja de cámaras de seguridad, con posibilidad de producir imágenes de alta definición, con capacidad de detallar cosas tan, digamos, a la distancia tan cruciales para eventualmente investigaciones de policía o investigaciones judiciales como la placa de los vehículos o una definición muy clara
del rostro de las personas que transitan por la calle, por ejemplo. Esto sumado con el despliegue de tecnologías de reconocimiento facial, pues genera una sensación o una situación que en principio pareciera ser finalmente la solución a nuestros problemas de seguridad pública, pero que los estudios sobre el tema parecen desmentir. Y en esto yo me quiero basar en unos estudios que citamos nosotros en De Justicia, un centro de estudios ubicado acá en Bogotá que se dedica a avanzar la agenda de los derechos humanos a partir del fortalecimiento institucional en el contexto de la demanda que presentó De Justicia contra el Código Nacional de Policía, que establecía, por ejemplo, la obligación, o que establece, por ejemplo, la obligación de los prestadores de servicio de transporte público de instalar cámaras en estos vehículos. Perdimos la demanda, desafortunadamente, nuestros argumentos no fueron oídos, pero entre los argumentos que estábamos presentando ahí era una crítica en relación con la proporcionalidad de la medida y especialmente con la evidencia que existe sobre si la medida es realmente efectiva para proteger a la ciudadanía y para garantizar la seguridad pública. Y los estudios indican que los resultados en materia de seguridad pública, dado el despliegue de estas tecnologías, son muy magros y que son muy pocos los casos que estas tecnologías permiten resolver, o que estas tecnologías primero permiten resolver y segundo impiden. O sea, como se confía, y aquí hay una hiperconfianza en la cámara, como si la cámara fuera un inhibidor de las conductas criminales, como si al advertir la cámara el delincuente decidiera, no, mejor busquemos el oscurito porque aquí está la cámara. Y lo que dicen estos estudios es que la efectividad de estas cámaras es mínima y que eventualmente lo que hace es producir como una nueva geolocalización de los delitos. Entonces, a pesar de que en algunos casos las cámaras puedan servir, lo que hacen es que desplazan la comisión del delito a donde no están las cámaras. Y que para que la medida fuera totalmente eficaz, entonces hay que plagar de cámaras la ciudad entera, entre más cámaras mejor, y esto nos lleva también a otras discusiones en relación con la proporcionalidad de la medida, y es si vale la pena la inversión tan alta en estos recursos en función de los resultados obtenidos. Y aquí hay una discusión mucho más interesante, si quieren, de política pública y de cultura ciudadana y de cultura política en Colombia, que es una sociedad especialmente securitizada, una ciudadanía que ha sido como embrujada por el discurso de la seguridad, una ciudadanía que ha creído en los falsos profetas de la seguridad, y más cuando se llama seguridad democrática. Eso por un lado. Por otro lado, está la función de cibervigilancia en el contexto de las funciones de inteligencia del Estado. Y esto es otro escenario. Entonces, una cosa es el tratamiento intensivo de datos con el uso, por ejemplo, de cámaras de seguridad o el despliegue de técnicas de reconocimiento facial para efectos de mantener la seguridad ciudadana y, por ejemplo, para efectos de controlar el tránsito automotor y poner fotomultas y qué sé yo. El otro escenario es el de la inteligencia. Y en el caso de la inteligencia, en Colombia tenemos una ley estatutaria que determina los fines y los límites de las funciones de inteligencia. Y una revisión de esta ley permite concluir que las funciones de inteligencia, a pesar de que permitan
eventualmente intromisión en la vida íntima de las personas, y que esto está justificado, estas intromisiones están especialmente limitadas y hay una suerte de reglas que dicen cómo debe adelantarse la función de inteligencia y cómo debe adelantarse esta práctica de tratamiento intensivo, de recolección intensiva de datos personales. Entonces, una regla básica, por ejemplo, es que no se pueden utilizar las funciones de inteligencia para adelantar seguimiento a miembros de la oposición o a periodistas o dirigidas a identificar las fuentes de los periodistas. Y lo que hemos visto, no solamente hoy, sino también ayer, y esto parece como una serpiente mordiéndose la cola, es que a pesar de que está desplegada esta legislación y a pesar de que aparentemente hay un consenso político en relación con los límites de las funciones de inteligencia y la forma en que deben ser utilizados estos recursos, esto no ha sido así. Y eso creo que es muy claro a partir de las revelaciones que tenemos de lo que ha sido como este incidente con el batallón de ciberinteligencia y el expediente de las llamadas carpetas secretas, en donde funcionarios de inteligencia militar, además de una forma bastante pedestre, empezaron a armar una suerte de mallas o de perfiles a partir de búsqueda en fuentes abiertas sobre periodistas, líderes de oposición, miembros de sindicatos y por una extraña razón, o sea, de personas que se consideran como una amenaza a la seguridad nacional, tanto interna como externa. El caso ha llamado la atención de los medios de comunicación, tiene ya un pronunciamiento muy enérgico de la Procuraduría General de la Nación, que ha iniciado investigaciones, ya hay apertura de investigaciones en este sentido, está siendo también objeto de investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia, porque hay unos personajes de alto nivel involucrados con estos hechos. Entonces, uno puede decir que hay cibervigilancia y puede haber cibervigilancia bien hecha en el contexto de las funciones de inteligencia, sí, pero lo que hemos visto, por lo menos en relación con estas revelaciones, es que también hay cibervigilancia y inteligencia mal hecha, y por fortuna tenemos unas reglas en el ordenamiento jurídico que sirven como cauce o como dique, como limitación al ejercicio de estas competencias, porque el uso de este poder informático no puede darse dándole la espalda ni a la Constitución ni a la ley. Ese es el segundo escenario del que yo les quería hablar. El tercero es muy interesante porque damos el paso a las prácticas de cibervigilancia en el sector privado. Y entonces uno dice, ¿cómo así que cibervigilancia en el sector privado? Y entonces uno dice, sí, yo no sé cuántos de ustedes tengan cuenta abierta en Facebook. De hecho, nosotros ahorita estamos en Facebook Live. Y mientras estamos aquí en Facebook Live, Facebook es como una gran aspiradora de datos. O sea, imagínense una aspiradora así súper potente, chupando datos de forma continua, de día y de noche sin descanso, en principio personas, ciudadanos de todas las latitudes que de forma entusiasta alimentan sus perfiles y ponen ahí la última foto, la comida que con no sé qué, el ramo de flores, la foto del niño, las últimas vacaciones, cuando eso se podía, bueno, qué sé yo. Entonces,
Entonces, fíjense que a partir de allí, estos grandes de Internet han desarrollado lo que en De Justicia hemos llamado las empresas con modelos de negocios basados en datos. Dice, ¿por qué Facebook es tan rentable y por qué Facebook es tan influyente? O sea, ¿cuál es el éxito de Facebook? Pues porque Facebook ha diseñado dentro de su estrategia de negocio la posibilidad de facilitar o de proporcionar soluciones de información a partir de un insumo básico. ¿Cuál? Los datos personales de todos los usuarios de sus servicios. Y a partir de eso, entonces, ha adelantado unas técnicas muy complejas de perfilamiento a partir de el uso, en este escenario sí, de técnicas de Big Data, y a partir de este perfilamiento, entonces ofrece servicios de publicidad y acerca a las personas, acerca a las audiencias, acerca al consumidor con el productor, acerca al político de turno con el ciudadano indeciso para votar, acerca al fiel con su credo, acerca a los similares con los similares y eventualmente crea burbujas informativas, etcétera, etcétera. Y esto lo hace a partir de técnicas de perfilamiento. Y estas técnicas de perfilamiento son de una u otra forma también una forma muy, muy sofisticada de cibervigilancia, de saber quiénes somos, qué nos gusta, dónde estamos, dónde hemos estado, qué aspiraciones tenemos, qué nos gustaría comprar y por quién eventualmente podríamos votar. Ante digamos, esta acumulación de poder informático tan fabulosa, tan extraordinaria, las tentaciones han estado a la orden del día y entonces pues hemos sabido, por ejemplo, de filtraciones de información de Facebook hacia la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos por las revelaciones famosas de este héroe de la libertad de expresión, Edward Snowden. Pero no solamente eso, sino la posibilidad de que este tipo de información termine en manos de otras empresas con menos escrúpulos. No sé si recuerden ustedes el famoso escándalo de Cambridge Analytica, que terminó haciendo de papel irrisible la democracia en los Estados Unidos y en el Reino Unido en las polémicas elecciones de Donald Trump y en la elección de Donald Trump y en la muy extraña decisión y fatídica decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea, el famoso refrendo del Brexit, y cómo a partir del uso de esa información personal y del perfilamiento y de esta forma sofisticada de cibervigilancia, estos actores importantes, protagonistas, desde la arena del sector privado, validos del poder fabuloso de la administración de estos datos personales, pues terminaron o han terminado desarrollando estas formas muy sofisticadas de cibervigilancia. Entonces ese es el tercer escenario. Y permítanme concluir, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Bien? Va bien, doctor. Vale. Y permítame concluir con cómo no decirlo, cómo no mencionarlo, con estas polémicas aplicaciones, llamémoslas así, quitémosle el adjetivo, con las aplicaciones desplegadas con mucho entusiasmo tanto por el gobierno nacional como por algunos gobiernos locales. El de Medellín ha sido uno de los más entusiastas, relacionados con, ¿cómo se llama la de Medellín? Medellín me cuida. Hasta el nombre es bonito, ¿no? Hay que ponerle nombre bonito a las cosas para que se vendan. Coronab, Medellín me cuida, Cali Valle Corona, etcétera, etcétera. ¿Por qué estas aplicaciones
pueden ser vistas también de una u otra forma bajo esta lógica de la captura masiva de información personal que puede terminar favoreciendo prácticas relacionadas con lo que hemos llamado aquí cibervigilancia. Y el caso de Coronap, yo no he estudiado la de Medellín, no hemos estudiado la de Medellín en la organización, Coronap un poco más. En el caso de la Coronap, con la sola lectura de sus términos y condiciones, es decir, de las especificaciones con las cuales se despliega la aplicación y se hacen explícitas las funcionalidades de la misma, ha sido posible encontrar varias cosas. Entonces, por ejemplo, en algún momento, no sé si esta sea la situación actual, porque desde que se desplegó la aplicación hemos visto al menos 4 versiones de los términos y condiciones. En alguna de las aplicaciones, en algunos de los términos y condiciones, Coronap funcionaba para varias cosas. Entonces, la recogida de los datos personales de los ciudadanos se iba a utilizar para, primero, hacerle llegar información relevante sobre la evolución y la evolución y los datos estadísticos y epidemiológicos de la pandemia. La segunda funcionalidad para reportar información relevante sobre posibles contagios o casos positivos por coronavirus. La tercera, para adelantar contact tracing o el rastreo de contactos, como una de las estrategias que se utiliza desde muchos años atrás en el área de la salud pública preventiva para establecer cercos epidemiológicos, para identificar o para rastrear a las personas que han tenido contactos con alguien que da positivo para alguna enfermedad viral y en esa medida poder hacer más efectivas las medidas de aislamiento y poder contener la expansión o la propagación de los virus. Y también tenía o ha tenido habilitada como funciones la función de servir de pasaporte de movilidad. A partir de el uso de las tecnologías que los teléfonos inteligentes permiten. Por un lado, la geolocalización, el famoso GPS, ¿no? Que le permite a uno, no sé, mandar la ubicación de uno dónde está, o si uno viene por ahí, por alguna calle, pues ver por dónde uno va. Esa es la geolocalización, que tiene un nivel más o menos de precisión, no sé, entre 20, 30 metros más o menos, dependiendo de las torres con las que se triangulen las señales, etcétera, etcétera, por un lado. Y por el otro lado, con otras de las funciones o de las tecnologías que tienen los teléfonos inteligentes, que es el Bluetooth, que permite comunicar un equipo con otro, un dispositivo con otro. Y entonces, a partir de la comunicación del Bluetooth, lo que se da es la posibilidad de saber si el titular de un teléfono celular estuvo cerca de otro teléfono celular de alguien que eventualmente pudo haber dado positivo por coronavirus, y a partir de allí, entonces, emitir las señales de alerta. Ahora, la duda que ha habido con eso, o sea, la polémica que ha generado el despliegue de estas aplicaciones, es si las mismas van a estar van a estar, y esto no ha sido claro a pesar de la resistencia, se ha ido aclarando, esto hay que decirlo también. Esta información va a estar contenida y va a ser solamente administrada por el Instituto Nacional de Salud en el caso de Coronap, y una vez termine la pandemia, toda esta información va a ser destruida, eliminada, o si también esta información
puede ser utilizada para habilitar las funciones de policía, por ejemplo, y sancionar o hacer efectivas las medidas de cuarentena o de aislamiento. Y para saber si efectivamente las personas registradas en Coronap que permiten la posibilidad de acceder a esta información de los teléfonos móviles, el lugar de ubicación, pueden ser o podrían ser bajo la idea de que la función de Coronap, y esto yo no sé si esto esté vigente o no, porque han sido tantas las versiones que no lo sé si lo esté o no, en términos de lo que la propia aplicación llamaba el pasaporte de movilidad. Creo que por las críticas que ha recibido, la idea del pasaporte de movilidad ha sido clausurado, la función de pasaporte de movilidad ha sido clausurada y ha habido un progresivo acotamiento de las funciones de las aplicaciones. Ahora, en últimas, lo que hay aquí es un muy interesante ejercicio de ensayo y error, un descubrimiento también de la sociedad colombiana, de la industria, del gobierno, por explorar estas nuevas tecnologías. Yo creo que en la mayoría de los casos con la mejor intención posible y con la mejor buena fe posible, pero sin negar que la posibilidad de hacerse a esta información de forma masiva, lograr el registro de millones de ciudadanos, poderla tratar aplicándole técnicas de Big Data, pero también técnicas específicas para el control específico de ciertas poblaciones o de ciertas personas, está a la orden del día y puede ser también visto como una tecnología que pueda ser habilitada o que pueda utilizarse dentro de estas prácticas muy sofisticadas de cibervigilancia a las que estamos expuestos debido a este despliegue fabuloso de nuevas tecnologías. Yo creo que cierro por allí para darle también voz al auditorio y les doy muchas gracias por haberme escuchado hasta ahora y estaré atento a las preguntas. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Verónica. Bueno, la primera pregunta que le puedo hacer es si con mis problemas de señal me están oyendo bien o si se está oyendo cortado. Bien. Listo. Muchas gracias, que ahora nos informaron que la primera parte no se escuchó. Entonces, lo primero, darle los más afectuosos agradecimientos a nuestros dos invitados del día de hoy. Las conferencias muy ilustrativas, la de Andrés muy interesante desde el punto de vista de lo práctico, de cómo dónde están ubicadas las cámaras, cómo, para qué se usan, y a veces también para discutir la pretendida efectividad de este tipo de dispositivos, y la exposición del profesor Upegui, también muy interesante desde el punto de vista de las diferentes tipos de cibervigilancia que las tenemos por temas de seguridad pública y ciudadana, para funciones de inteligencia, cibervigilancia por parte del sector privado y tipo de informaciones para la seguridad y la salud. Entonces yo acá, como los dos mencionaron este tema, les quiero plantear y que cada uno de ustedes me explique en 3, 4 minutos cómo analizan ustedes la tensión que se presenta entre el derecho a la intimidad de las personas versus la seguridad específicamente, que es el tema que estaba hablando Andrés, que es lo que siempre nos dicen con la idea de, pero a ustedes los vamos a vigilar, pero es para protegerlos, ¿cierto? Para que todos sepamos que nos están vigilando, pero nos van a vigilar, es para que no nos raben, para que no nos maten, para que no nos secuestren. Entonces sacrifique su
intimidad en aras de obtener seguridad, y en este momento la discusión actual que se presenta de sacrifique su intimidad en aras de obtener salud, ¿cierto? Que en términos de Harari es una posibilidad que se abre en los sistemas autoritarios so pretexto de lo voy a proteger frente a los enemigos o lo voy a proteger frente a la enfermedad, venga, yo le recolecto todos sus datos, pero es para protegerlo como cuando Medellín nos cuida. ¿Ustedes cómo hacen para analizar esa cuestión? Le doy la palabra primero a Andrés y luego al profesor Juan Carlos. ¿Andrés está por ahí? O entonces el profesor Juan Carlos que está aquí conectado. No se oye, no se oye. Hola. Andrés, Hola. Andrés tiene el micrófono en off, entonces tiene que habilitar su micrófono. Me lo habiliten, Perfecto. habiliten. Ya. Listo, Listo, pero ya, listo, Andrés. ¿me entendieron la pregunta? Sí, Ya Perfecto, me lo Andrés. habilitaron. ya estás, Andrés. Ok, ya está habilitado. Bueno, mire, lo que pasa es que son los primeros semestres que pasa uno en la Facultad de Derecho, ¿cierto? Pero cuando Hobbes y Locke en su momento tuvieron la idea de que los derechos hay que un poco cederlos al soberano para que el soberano evite ese estado salvaje, para que el soberano evite que nos matemos entre nosotros mismos. Es la misma lógica que se utiliza y por eso yo digo estados modernos es sarcásticamente. No puede haber modernidad cuando usted necesita para ofrecer seguridad, entre comillas, vigilar. Y yo hice un parangón a propósito entre el número de cámaras que hay en el centro de Medellín, de más de 600, con el número de eventos delictivos. Entonces, ¿para qué sirvieron las cámaras? Ya el profesor, el doctor Juan Carlos, nos dijo que no hay una correlación directa entre colocar ese tipo de dispositivos y mejorar la seguridad. Entonces, mi posición es que hay que repensar realmente el Estado desde esa potestad que tiene de tener acceso a estas tecnologías para, comillas, vigilarnos para estar más seguros. Mi posición es que eso hay que revisarlo y revisarlo muy rápidamente a la luz de los derechos que tenemos concedidos hoy. Yo estoy de acuerdo con Andrés y agregaría un argumento que no necesariamente es mío, que hemos defendido en De Justicia, y es examinar en cada caso la proporcionalidad de las medidas. Cuando el Estado decide interferir en un derecho fundamental, tiene que hacerlo porque persiga un fin constitucionalmente legítimo, y creo que en los dos ejemplos que nos pone Verónica es el caso. Por un lado, la seguridad ciudadana, por el otro lado, la salud pública. Pero esto no basta. Es necesario también hacer un examen muy detallado de si la medida es necesaria, esto es, si no es posible conseguir el mismo fin con un medio menos gravoso para el bien que estamos persiguiendo realizar. Y además de eso hay que examinar si la medida es idónea para conseguir ese fin. Muchas veces lo que sucede con estos despliegues tecnológicos es que nos quedamos con el cascarón. Y entonces se va uno con la idea, con la ilusión, con la narrativa de que el solo despliegue de la tecnología soluciona el problema. Y sobre esto hay una literatura muy interesante que se llama o que ha sido agrupada bajo el término del tecnosolucionismo. Y yo creo que ese tipo de narrativas hay que combatirlas. O sea, creo que
la tecnología puede ser una herramienta, pero no la única, y debe ser una herramienta que se articule en el contexto de una política pública más robusta. En el caso de la seguridad pública, pues creo que hay evidencia suficiente para eso. O sea, a ver, ¿quiénes son los que cometen los delitos? ¿Cuál es el mayor número de delitos cometidos? Si los delitos son contra el patrimonio económico, las causas no estarán en las profundas inequidades socioeconómicas de nuestra sociedad. Tenemos una sociedad económica, una sociedad igualitaria. ¿Qué está haciendo el Estado para reducir esta situación insoportable de desigualdad que además genera mucho resentimiento y genera estas condiciones delictivas? Entonces, no puede uno irse a decir, no, pues ya despliego las cámaras y me olvido realmente del problema y de la causa efectiva de la delincuencia y de los delitos, y sobre todo los delitos contra el patrimonio. Y una cosa parecida sucede en el contexto de pandemia. Mire, no está aprobado que el despliegue de contact tracing sea lo suficiente, sea del todo idóneo para identificar y para hacer efectivos los círculos epidemiológicos. Por muchas razones. Primero porque puede haber problemas con el flujo de la información. La información no necesariamente en todos los casos es cierta. El despliegue de la tecnología no puede relevar la obligación del Estado de practicar más pruebas y más rápido y de forma más eficiente. O sea, y aquí hemos tenido un gran debate sobre la disponibilidad de las pruebas, sobre la rapidez con las cuales las pruebas se han practicado, y eso, más que el despliegue de una aplicación, nos ha faltado y ha dificultado, por lo menos acá en Bogotá, la contención efectiva de la pandemia y el establecimiento de cercos epidemiológicos más eficientes y más precisos. Entonces uno dice, el dilema es falso, porque realmente yo estoy entregando mi privacidad, pero no estoy obteniendo nada de salud pública. Estoy entregando mis datos personales, pero no estoy obteniendo nada de seguridad. Entonces, los análisis del principio de proporcionalidad buscan desgranar las razones, hacer análisis muy detallados y específicos de las medidas, de la eficacia de las medidas, y por último terminan en un análisis puramente jurídico, donde se hace una ponderación entre, vistos que las medidas son necesarias e idóneas, en situaciones particulares, ¿cuál derecho pesa más? Si pesa más en esa situación particular el derecho a la intimidad, o si pesa más en esa situación particular el principio constitucional o el valor constitucionalidad, ya sea de la seguridad pública o de la salud pública. Esa es la aproximación que yo creo que debe dársele a este tipo de discusiones. Muchas gracias a los dos por sus respuestas. Tengo otra pregunta que está relacionada con la anterior, y es, para que un tipo de aplicaciones como las que estamos hablando ahora sean funcionales, es necesario que las tengan muchísimas personas. Es decir, si solamente el 15 o el 20% de la población tiene el Corona App o el Medellín Me Cuida, la aplicación deja de tener efectividad, porque la efectividad, digamos, dicen los expertos, está dada en que la tengan muchísimas personas. Listo. Dado lo anterior, se están haciendo se les solicita a las personas que consientan libremente en incluir la app, es decir, no viene por sí sola, que sería una propuesta que tienen, por ejemplo, ahorita Google y Apple, que esto venga incorporado en los sistemas, pero hoy yo lo tengo que consentir, porque yo instalo las aplicaciones. Listo, pero ¿cómo analizan ustedes dos el tema de la libertad, ese consentimiento que da el ciudadano cuando yo, para poder acceder a la ciudad, necesito
estar inscrito para poder entrar a un centro comercial, para poder ir a trabajar, para poder desenvolverme económicamente y socialmente. Entonces, ¿cómo se analiza el principio de libertad en la cesión de esos datos? Profesor Juan Carlos primero y después el profesor Andrés. Pues mira, por lo que me estás diciendo, parece que en Medellín, Medellín Me Cuida, la aplicación funciona también como pasaporte de movilidad. Y la respuesta es que si esto es así, pues la decisión no es voluntaria. O sea, vos necesitas salir, vos tenés que ir a trabajar eventualmente, tenés que ir al supermercado o a la tienda a comprar tus víveres, tenés que eventualmente ir al banco, qué sé yo. Y si detrás de eso está el poder de policía, y para eso sí son muy eficientes, entonces, pues la decisión no es voluntaria. Y ahí hay un gran dilema sobre el consentimiento para este caso. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en la situación en el estado de emergencia económica, tenemos dos emergencias, ¿no? El estado de excepción decretado por el gobierno nacional por un lado, y por otro lado la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud. En el escenario del estado de excepción, el gobierno ha tenido la posibilidad de modificar el régimen de protección de datos personales, pero no lo ha hecho. Entonces, las reglas que siguen vigentes son las reglas ordinarias en materia de protección de datos personales. No hay sustitución del consentimiento para el tratamiento legítimo de los datos personales. O sea, el consentimiento debe ser libre. Estamos en esta hipótesis que vos me planteás, en una hipótesis de consentimiento no libre, sino de consentimiento forzado. En ese sentido, yo creo que la aplicación tiene serios problemas de legalidad. Aquí hay una pregunta a ver si me la pueden contestar. Le daría primero la palabra a Andrés, y es que nos la plantea María Alejandra Polanco y dice: la vigilancia y la recolección de datos a través de medios tecnológicos amplía las brechas entre las personas privilegiadas y las desventajadas en términos sociales en una sociedad tan desigual como la colombiana. Pueden generar guetos sociales en términos de locomoción. Andrés, ¿qué opina? Bueno, lo que pasa es que a veces las buenas intenciones no consultan la integralidad del orden jurídico o del orden normativo vigente. Entonces, digamos que nosotros, yo he estado detrás del escritorio del Estado mucho tiempo. Digamos que nosotros en la cultura jurídica que tenemos hemos confiado en que el Estado sea primero equitativo y que si pone al servicio de la sociedad tecnologías, todos van a tener acceso en igualdad de condiciones. Eso no es tan cierto. Yo hice un estudio hace poco tiempo en donde nosotros revisamos si realmente la geolocalización de un parque obedecía a la consulta de si había la distancia promedia, igualitaria o equitativa de todas las personas a ese parque, y resulta que no. El parque obedece a, digamos, compromisos en donde cuando eres a un aspirante a un cargo de estos de elección popular, tú has dicho que vas a construir, digamos, los servicios que necesita el Estado. Y en ese día, cuando lo hiciste, tú no estabas consultando la equidad para hacer ese compromiso. Y entonces terminas escribiendo un programa de gobierno o un plan de desarrollo, etcétera, etcétera, en donde queda comprometido una decisión de estas
que no consultó la equidad, que no consultó un criterio de igualdad, y entonces allí ya tienes un problema. Esos documentos son vinculantes, pero también estás, digamos, comprometiendo tu decisión respecto a la Constitución, respecto a unos derechos fundamentales que dice que actuarás, entonces, en el sentido de la igualdad, de la equidad, etcétera, etcétera, como lo ha defendido la Corte Constitucional y la misma Constitución. Entonces, digamos que allí se nos ha presentado un problema, y es que ahora hablan de nativos digitales y no nativos digitales. Algunos sectores de las ciudades no tienen acceso a estas redes abiertas. ¿Por qué? No sabemos, pero algunos sectores sí y otros sectores no. Se supone que el presupuesto es pagado por los impuestos de todo. Entonces no debería haber este tipo, digamos, de desequilibrios, pero existen. Entonces esas tecnologías obligatoriamente terminan beneficiando a unos grupos más que a otros. Esa es la realidad. Profesor Juan Carlos, ¿tiene algo que comentar con respecto a esto? Profe Juan Carlos. Estoy de acuerdo con Andrés. Si quieres, miremos la otra pregunta, otras preguntas. Listo. Acá hay una pregunta, ustedes me dirán, yo creo que ya han hablado los dos al respecto, pero igual la están haciendo, y es, ¿ustedes consideran que las aplicaciones relacionadas con la pandemia son inconstitucionales? La aplicación como tal, no. Creo que puede haber inconstitucionalidad en las funcionalidades. Por eso es muy importante mirar los términos y condiciones, y creo que aquí lo que ha habido es un proceso de ensayo y error, y yo he notado en principio al gobierno nacional, por lo menos por lo que hemos visto en De Justicia y en otras organizaciones con las que hemos hecho seguimiento a estos temas, es que si hay ajustes, por ejemplo, en la primera versión que se lanzó de Coronap, había unas fallas técnicas de seguridad como impresentables. O sea, como cualquier experto en ciberseguridad le diría, oiga, dejó la puerta abierta, ciérrela, ¿no? Oiga, los niños están jugando muy cerca de esos materiales peligrosos, muévalos. Y el gobierno corrigió, por ejemplo, esas fallas de seguridad. Ha habido un debate sobre las funcionalidades. Entonces, si la funcionalidad es exclusivamente para garantizar el flujo de información relacionado con la evolución de la epidemia, la aplicación es constitucional. Si eventualmente la aplicación está siendo utilizada como un pasaporte de movilidad, si la aplicación está permitiendo acceso a los datos de registro a terceros, como por ejemplo una denuncia de un médico en Cali que no lo dejaron entrar a un centro comercial porque aparecía en Coronap reportado como positivo, pero ya había pasado el tiempo de cuarentena y ya se había recuperado, por ejemplo. En ese tipo de situaciones, cuando la información ha salido de la esfera particular y específica del Instituto Nacional de Salud y está encaminada, no deja de estar encaminada a hacer efectiva la política pública en materia de prevención, entonces en ese caso hay una situación de inconstitucionalidad. Entonces yo no
no me atrevería a decir que la aplicación como tal es inconstitucional. Creo que algunos términos y condiciones de la aplicación, eventualmente el irrespeto por el principio de circulación restringida, el irrespeto por el principio de libertad o el irrespeto por el principio de seguridad pueden generar problemas de constitucionalidad que deben ser ajustados y que pueden engendrar responsabilidad constitucional de las autoridades que despliegan estas aplicaciones. Andrés. Bueno, yo creo que al menos en el caso de Medellín, con Medellín Me Cuida, ha estado en los medios, ya hasta los niñitos le preguntan a uno, bueno, y entonces Medellín Me Cuida, ¿sigue o no sigue? Porque ya hay un pronunciamiento contra el alcalde. Los niños le dicen a uno. Coincido con el doctor Juan Carlos en que yo creo que no hay tecnologías inconstitucionales, ni un software, ni un algoritmo, ni una app. Creo que no, la inconstitucionalidad la da quien lo creó cuando decide cómo usarlo. Entonces, me parece que es de cierta manera un poco ingenuo quienes crearon la app Medellín Me Cuida cuando no se dieron cuenta que restringir la movilidad con un aplicativo estaba más allá del alcance del alcalde de Medellín. Primero. Segundo, entonces creo yo que sus asesores un poco ahí, no sé, en la prisa, quiero pensar que haya otra excusa, pero no se hizo bien. No se hizo bien y creo que la rectificación es correcta. Entonces, decir que una app es inconstitucional, creo yo, es un poco hilar, muy difícil, porque la app como tal no tendría una responsabilidad con la Constitución. Esa es mi posición. Ok, vamos a pasar a un tema saliéndonos, pero sin salirnos del todo, del tema de la vigilancia, y es una de las discusiones que se han dado sobre esto que se llama vigilancia under skin, que es todos estos dispositivos que ya estamos voluntariamente cargando muchas de las personas en el grupo, los relojes, incluso el celular, en los que uno todo el tiempo de manera voluntaria está aportando datos que tienen que ver con su interior, pues con el ritmo cardíaco, con la presión, cuánto ejercicio hace, ¿cierto? Todo ese tipo de datos biológicos que le ayuden a uno a cuidar su salud en el caso de algunas personas que están enfermas o las personas que quieren tener un mejor estado físico, que quieren hacer mejores ejercicios y demás, pero están dando gran cantidad de datos que se supone están encriptados, pero que permitirían hacer a través de la inteligencia artificial alguna determinación finalmente de quién es el individuo. ¿Cómo ven ustedes este tipo de información que el individuo voluntariamente entrega, pero que tiene que ver con aspectos que nunca ningún estado, por totalitario que fuera, había estado en posibilidad de controlar, y es lo que ocurre dentro del cuerpo del ser humano? ¿Cómo analizan ustedes esa cuestión? Bueno, yo quiero empezar. Mire, lo primero es decir que vamos a tener que hacer una especie de alfabetización a todo el escenario jurídico del país, porque definitivamente estas tecnologías nos llegaron de repente y necesitamos un poco conocerlas. Yo creo que digamos que el Estado chino nos da un ejemplo un poco de lo que ha estado ocurriendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted compra en el mercado cualquier dispositivo que viene, digamos, equipado con una tecnología que usted ni siquiera es capaz de manejar. Usted no tiene idea de el poder que tiene un celular.
Les voy a colocar un ejemplo. Cuando Estados Unidos decide armar un equipo para su proyecto de ir a la Luna, contrata con IBM un edificio de una altura y un tamaño impresionante, y allí colocan entonces el IBM RX-8, que finalmente es el equipo que mueve el proyecto para ir a la Luna. Hoy día, los smartphones que ustedes tienen, en un 99% de los casos, tienen mayor poder de cómputo que ese edificio. Y entonces lo que ocurre es que usted tiene un arma súper poderosa en la mano, que también es la puerta de entrada de muchos intrusos, en algún caso, o del mismo estado en otros, pero finalmente usted tiene el puerto de entrada a sus datos. Entonces yo no creo que haya ahí voluntad cuando tú dices en tu celular, me inscribo en tal app o me inscribo en tal no sabe la persona lo que está haciendo. Entonces yo creo que no es que voluntariamente dijiste, yo pongo todos esos datos al servicio del Estado de los particulares. Creo yo que ese es el pedacito que debemos revisar hoy. Yo estoy de acuerdo con Andrés en eso. Y tú mencionabas a Yuval Noah Harari y creo que vale la pena en este punto volver a él. Y es cuánto de voluntad tenemos para tomar esas decisiones. O sea, con cuánta información realmente necesitamos para eso. Cuánta conciencia de las implicaciones. Ahí hay un tema grave que Andrés lo presenta como un problema de alfabetización. Yo coincido con eso, y que en términos jurídicos, en últimas, es un problema de transparencia y es un problema de la comunicabilidad de los mensajes que en últimas parecen ir como ocultos en el lenguaje de los términos y condiciones de todas las aplicaciones. Es muy raro, o es un bicho raro, aquel que se lea con detalle, espíritu reflexivo y ánimo incólume los términos y condiciones de cualquier página web, de cualquier aplicación, si va a abrir un perfil en Facebook, si va a utilizar los servicios de YouTube, o incluso si se va a registrar en Coronap. Y hago una apuesta con cualquiera de las personas que nos está siguiendo ahorita, si de pronto está ya registrada en Coronap, o sea, si lo hizo o no. O sea, es un problema primero de ser conscientes de este tipo de decisiones, pero también un problema de transparencia y la comunicabilidad de los términos y condiciones. Ahora, si uno vuelve a la pregunta, y si supone que el ejercicio es voluntario, es decir, si ya pasamos esta idea de haber reflexionado, leído, digerido los términos y condiciones, aquí hay una reflexión muy interesante, no sé, que uno podría decir, aquí hay una reflexión profunda de la biopolítica, de la idea de la datificación del ser humano, de la despersonalización del ser humano a partir de el registro permanente, continuado, fiel de la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y otro tipo de indicadores, no sé, el nivel de colesterol en la sangre, qué sé yo. Pues aquí hay una gran reflexión porque no sé, los que estudian esto han descubierto también que hay muchos entusiastas de la datificación y que hay personas que realmente disfrutan esto.
lo publican, lo alimentan, llevan unas estadísticas cerradas sobre el tema, y hay una nueva obsesión en seguir esta personalidad paralela datificada. Son las nuevas personalidades, no sé, son las nuevas realidades, no es el futuro, es el presente. Y convivimos con esto, ¿no? Entonces convivimos con brechas digitales, con unas desigualdades socioeconómicas terribles, con lugares de nuestra geografía nacional donde no hay agua potable, donde los niños se mueren de enfermedades gastrointestinales, y tenemos por el otro lado en Medellín, la cuna de la cuarta revolución industrial, pues unos personajes supremamente sofisticados que hablan de tú a tú con los ingenieros de Microsoft y en Silicon Valley, y tenemos esta esquizofrenia social que también hace parte, no sé, de la extraña situación en que nos encontramos hoy. Pero yo dejo ahí la reflexión. Bueno, con esto yo les doy las gracias. He aprendido mucho con ustedes. Les agradecemos mucho en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, en nombre del Semillero de Investigación en Derecho, Innovación y Nuevas Tecnologías. Les agradecemos mucho por haber compartido con nosotros su conocimiento. A los asistentes les damos las gracias también por haber estado con nosotros hoy. Les recordamos que estamos en un ciclo de conferencias, que esta es la tercera semana. Nos quedan todavía 2 conferencias los próximos miércoles. El próximo miércoles vamos a hablar de regulación de la inteligencia artificial y el tema de datos personales utilizando la tecnología del blockchain. Y dentro de 15 días vamos a hablar de cómo el cibercrimen puede utilizar nuestros datos. Y además les recordamos que vamos a iniciar en el mes de julio el diplomado en Derecho e Innovación. Les damos las gracias a los invitados, les damos las gracias a la coordinación de extensión, a la coordinación de comunicaciones y a las personas que nos dieron el soporte. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias Andrés, Verónica, feliz noche para todos.